el capítulo más esperado, que hoy día el profe nos revela todos sus secretos de inversiones. Nosotros venimos de dos familias que son como bien clásicas en ese aspecto, como que la casa propia, ¿cachai? Las condiciones no son como en esa época hoy día, pero todavía para mí el negocio inmobiliario es bueno, sobre todo para acelerar el patrimonio más rápido. Entrar a una posición, igual estar varios días, y hay posiciones que a veces se alargan harto. Esa patita es una gestión activa. Lo que sí es que tiene su contraparte o su contrapeso en el activo inmobiliario y en el APB, que después vamos a hablar de eso. Y mi cuenta en criptomonedas, Binance, y tengo OneFury, puro Bitcoin, pero tengo algunos niveles trazados en mi plan. Contando tus activos de inversión que pagan el dividendo, contando el APB, contando Bitcoin y contando el portafolio de acciones ETFs que tenía en Interactive, ¿cómo está la distribución? Mi estrategia está basada en tres pilares. El primer pilar, inmobiliario. El otro pilar es el APB. Y el tercer pilar es el pilar que yo más disfruto. El primer pilar, inmobiliario. El otro pilar es el APB. Y el tercer pilar es el pilar que yo Hola a más todos, disfruto. bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast, el capítulo más esperado por toda la audiencia, por Carlos, por Aliro, por todos los inversamen, porque hoy día el profe nos revela todos sus secretos de inversiones, cómo lleva su portafolio, cómo lleva la gestión de su patrimonio. Así que quédate con nosotros hoy día porque el capítulo más importante de los Del como año. 300 que ya llevamos. ¿Cómo llegamos, profe? ¿Está ahí Bien, nervioso? contento, nervioso. Ya. Eh, bueno, algunos avisos. Recuerden que vamos a estar en Rankia. El profe va a estar en Rankia, Uruguay y Argentina a finales de junio. Y en Chile vamos a estar juntos. Vamos a hacer el primer podcast en vivo de Inversapiens. Eso. Profe dice que lo vamos a publicar. Yo no le creo porque no sé cómo lo vamos a hacer porque no es nuestro video, pero vamos a inventar algo. Dicho eso, para no dar tanto la lata, a menos que el profe quiera decir algo antes, profe, ¿le damos o no le damos? Sí, Cuenta. vamos nomás. Ya. Profe, quiero partir por el principio, porque yo sé que en activos más tradicionales, digamos acciones ETF, partiste invirtiendo más o menos así bien, más o menos cuando yo partí, po, porque fue una motivación mutua. Pero no sé que no fueron tus primeras inversiones. Sé que tú eres inversionista inmobiliario, a pesar de que no te gusta mucho. Entonces, ¿por qué partiste por el activo inmobiliario? ¿Por qué fuiste a algo tan tradicional en Chile, pero no tradicional me refiero que como que lo más fácil para partir son las acciones? ¿Por qué partiste por ahí? Bueno, partí porque pese a que se supone estudié finanzas, igual no estudié finanzas de un comienzo, yo estudié finanzas ya más viejito, digamos 30 años. No, no tanto, como 28 años, por ahí empecé a estudiar finanzas. Pero siempre tenía como esa cuestión de que tenía que ahorrar, invertir en algo, ¿cachai? O sea, como que no me sentía bien gastándome todo. Ahora, tampoco era una gran versión. Mi primera inversión inmobiliaria fue cuando el Alonso todavía estaba como en proyecto, mi hijo grande. ¿Ya? Tiene que haber sido hace 14 años atrás, que compramos la casa. En esa época la compramos en verde, no en blanco. A ver, ¿cómo es? Ya. En blanco es cuando están los planos y la casa piloto. Sí, 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 sí. Ya, en blanco. Y la compramos ahí porque, bueno, teníamos ganas primero de cambiarnos a casa y segundo porque sentíamos que no estábamos haciendo nada. Pues, o sea, ya llevábamos casados Claro. como 2 años y no habíamos capitalizado nada. Igual yo estaba haciendo mi doctorado, así que yo creo que mi gran inversión y hasta ahora la más rentable ha sido los El estudios. doctorado. Sí, los Claro. estudios. Tuve la suerte de ahí invertir harto en estudios, así que partí más o menos viejito, como a los 28 años partí comprando mi primera casa y bueno, hasta Casa ahora, propia, porque esa no era de inversión, po. O sea, claro, partiste como con la creencia tradicional que exacto. vienen nuestros viejos, que oye, cómprate la casa y el auto. Más que el auto, era la casa, y entendía que no era inversión, pero por otro lado, nosotros venimos de dos familias que son como bien clásicas en ese aspecto, como que la casa propia, ¿cachai? Así como Claro. sueños de la casa propia. Sobre todo mi suegro, que mi suegro es como bien acumulador de propiedades.
Entonces era como, típico, soy chico, estoy empezando y soy súper influenciable y aconsejado por la familia. Entonces era como, oye, no, lo primero es la casa y de ahí van viendo, de ahí aumenta. Oye, profe, para efectos de este capítulo te voy a pedir un favor. Cuando hagamos la distribución del patrimonio, no quiero que contabilices la casa propia. Oh, ¿Te parece? me dejaste en cero. Claro. Ah, Es la única, es la claro, única a la que le he chuntado. ya. Bueno, y después compraste 2 departamentos de inversión que quedan por ahí mismo cerca de donde tú vivís. ¿Por qué te metiste a eso? Ponte tú antes de meterte en acciones. Claro, después me metí a la casa, fue una súper buena compra en realidad porque como fue como en el 2010, compré súper barato. Sí, pues Huechuraba no era lo que es hoy día, po. Exacto, compré súper barato, con harta ventaja. Igual en esa época me endeudé para dar el pie, ¿ah? O sea, en el fondo me acuerdo que no me endeudé, pero di cheques, di Ya, cheques. Eh, entonces, al dar cheques, en esa época tú dabas como los 12 cheques, entonces nos obligábamos a tener que pagar el cheque todos los meses. Ese era como mi sistema. Y ahí compramos la casa y después como eh, los estudios dieron resultados, yo en esa época cuando me compré la casa estaba trabajando, me acuerdo, en la Chile, era profesor ayudante y además no podía hacer más cosas porque estaba estudiando el doctorado, entonces tenía súper poquitos ingresos. Me dieron el ya, crédito así como ras, ras. Pero ya cuando salí del doctorado y mejoraron las condiciones de empleo, ahí me di cuenta que tenía harta capacidad, así que tomé otro crédito y me compré un departamento. Y ahí mi compadre, el padrino del Alonso, que además es autor conmigo en varios artículos científicos, Jaime, el profe Adolfo, bueno, sí. me dijo un súper buen consejo, me dijo, mira, cómprate mejor un departamento que lo podáis controlar, o sea, que lo tengáis muy cerca, ¿ya? Y bueno, y si bien, En caso de que no te paguen para ir a pegarle al claro, claro, arrendador. claro, ir a, Claro. ir a controlarlo, me dijo, tú igual soy un desastre en lo directivo, entonces te voy a comprar una cuestión muy lejos, no lo vas a ir a ver No, nunca. muy bien. No, me dijo, mejor hazlo así. Y además me dijo, fue súper crudo en esa época y me dijo, mira, oye, y estoy recién partiendo, así que ni Dios lo quiera, eventualmente te llegáis a separar y, y nada, bueno, por último que hay al Se va a lado ir de tu para allá, hijo, lo ocupáis claro. tú y que hay al lado de tu hijo y bla, bla, bla. Y Bien, bueno, pues. sí, así que le hice caso y me compré otro departamento súper cerca de la casa. Y ese hay Esta era inversión, inversión. full inversión, sí. Y ahí, profe, Mismo eh, sistema, mismo sistema. Cheques en blanco, vimos un proyecto que nos gustaba. La lógica siempre fue un proyecto que nosotros nos iríamos a vivir ahí. Ese fue ya, como ese siempre ha sido como mi mantra. Y porque así como que uno se siente, o yo me sentía más cómodo arrendándolo. ya, Nunca se lo pasó una corredora, siempre lo arrendé yo. Y, y ¿cómo se llama? Lo arrendamos súper bien, y ese siempre ha estado arrendado, siempre ha tenido arrendatario, impecable. No tiene un gran ROA, pero se paga solo, no tengo que poner extra, tal vez tengo que pagar un poquito más por contribuciones, pero no, no, claro. es marginal. Claro, pero lo sacaste con buena tasa. Entonces el ROA no es tan bueno, pero sopesa que la tasa es baja. Oye, pero yo te quería hacer esa pregunta porque yo te conozco y yo sé que obviamente tú sabes muy bien la teoría de cómo hacer el análisis de un activo inmobiliario, pero me imagino que en esa época, por mucho que supierais, no estoy seguro si hiciste el análisis de rentabilidad o lo hiciste, o te Sí, decidiste más por variables cualitativas. no lo hice, pero lo hice muy general, o sea, en el fondo empecé a mirar más o menos cuánto se podía cobrar de arriendo por ese tipo de departamento, vi cuánto costaba, negocié un buen precio. En esa época había oportunidad, así que me acuerdo, en esa época era una de las últimas unidades que quedaban, no era el mejor ubicado, pero, pero cumplía, así que lo saqué a buen precio, di cheques para obligarme a pagar el pie.
Porque yo siempre estoy luchando contra mi mecanismo de gratificación inmediata, entonces en esa época no ganaba mucha plata, mucho más, pero sí gastaba mucho. Esa fue como mi Claro, etapa más oscura, como que ganaba harta plata, pero gastaba mucho. Entonces, esta desesperación de no poder ahorrar por mal gasto, mal manejo, no por escasez de recursos, sino que por mal manejo, la única forma era como decir, ya sabéis qué ocuparte. más, doy cheque y esta cuestión ya la tengo que cubrir. O sea, Estoy no, obligado, claro. Te no, y amarraste el además más. que yo soy súper urgido, entonces imagínate, te llaman así como que te rebotó un cheque, no, que no. Así que era como que muy urgido, obligado a ordenarme. Y después Y entraste en otro, porque yo sé que tenéis dos de claro, y inversión, después conocí a Patito Crespo, ¿ya? que uno de los profes del entrenamiento de inversión inmobiliario, que es Inmobiliario, un crack. Y él me explicó que podíamos hacer una estrategia, porque yo en esa época ya estaba tan desordenado que tenía mucho tarjeta de crédito, mucho cupo utilizado de tarjeta de crédito. Tenía muchas deudas de tarjeta de crédito. Entonces me dijo, mira, refinanciemos tu casa, y lo refinancié y saqué un crédito con fines generales de la casa. ¿ya? Y entonces, con esa plata, pagué las deudas, me ordené y además me quedó para el pie de un tercer departamento, de un ¿Ya? segundo departamento. Y ese fue más entretenido porque me acuerdo que ¿Cuánto fue la diferencia de años, profe? ese De- tiene que haber sido como 2008, 2000, perdón, 2018, y el primero de inversión, como 2014 o 2015, ya, como 4 añitos, ya, claro. 3 añitos. Y también fue la misma lógica dentro del sector. Y ahí fue súper bueno porque no había cachado que la técnica era ir los días domingos, porque los domingos cambian la vendedora. Y la vendedora es solamente la que está el día domingo, entonces ellos ganan solo por comisión por lo que venden en el día. Entonces es más fácil negociar con ellos. Ah, Así que me acuerdo que iba a la casa de mi mamá, ¿cachai? A verla, así que pasé, mostré algo de interés, le dije, mira, ¿sabéis qué? Si me dais un buen descuento lo pienso y me fui. Y ahí me empezó a llamar y ahí después ese mismo domingo pasé de vuelta y ahí firmé la promesa. O sea, pagué estas típicas 300 lucas, sí, 350 la lucas, reserva. la reserva, claro. Ya, y ahí en tu mente también hiciste el análisis de rentabilidad, po, o sea, 12 meses de Claro, arriendo, súper sí, bueno. sí, 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 pero digamos, al final el análisis de rentabilidad para mí siempre ha sido que me cubra el arriendo, que se pague solo, Ah, que sea un buen sector, que sea una buena unidad en donde yo viviría, para que no cueste tanto arrendar, que esté cerca de donde vivo, porque yo conozco bien el barrio, y eventualmente que yo lo pueda también, tenga más usar, flexibilidad, porque tú, hace 2 años atrás, o menos, hace un año atrás falleció mi abuelita, que yo vivía con mi abuelita y mi mamá. Entonces mi mamá quedó sola en una casa súper grande, así que al final lo que hicimos fue, ella arrendó su casa y con eso ocupa el departamento, ¿cachai? Entonces está al lado ya, mío, el departamento es mío, ella paga solo el dividendo. claro. Entonces, tam- yo siempre he pensado que la inversión inmobiliaria también tiene que hacer que tu vida también sea más fácil. No soy de los tipos de inversores inmobiliarios que son capos, que andan buscando Te así vienen como 10 y 15 claro, y la unidad y el y descuento y le sacan un ROA histórico y después arman uno y arman otro y arman otro. No, no, esa pasión la tengo en los mercados capitales. Yo ahí sí que me tienen que andar pegando con un palo para no sacar la plata y tirarla al broker. Ahí ya, soy. profe, entonces pasemos a la parte que más te gusta y a la que creo que la gente quiere Bueno, quiere y ahí saber. están, y no tengo ni de cerca pensado en entrar en otro. No está bueno tampoco ahora, como para hacerlo. No tengo pensado tampoco vender. Tal vez eventualmente, si es que las condiciones cambiaran, que tampoco veo por dónde, pero bueno, si llegasen a cambiar, evaluaría otro refinanciamiento de alguna de las propiedades, tal vez del segundo departamento, y con eso le sacaría un pie más Para otro, crecer, más claro. otro, más otro que ponga yo y ahí, ¿cachai? Armar un pie como para un tercer departamento. Pero lo otro, y con esto termino, no es la lata, siempre pensé también, como yo tengo 2 hijos, siempre pensé como en tener, ¿cachai? Un departamento para cada uno, aunque tampoco estoy tan
No le dejéis nada, profe, Exacto, tienen que exacto. Sí, crear su propio sí, patrimonio. sí, 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 sí. Grave error, No, 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 sí, no, no, no se los tengo prometidos, claro, pero está ahí la pero te posibilidad. ponís viejo con el tiempo, te ponís viejo, te ponís blando, te ponís amable, la vida te ablanda. Tú estás más Entonces, amable, es verdad, tú estás más sí, y amable. como que Eres digo, más pucha, transparente. hoy día es muy difícil que un niño de 14, 15 años sea capaz de comprarse algo en Santiago, algo bueno, Mm, es por verdad. todas las condiciones. Pero por otro lado digo, filo. Pero bueno, ahí un día amanezco más enojado y ahí los desheredo de manera Oye, temprana. está bien, profe. Bueno, es verdad que dos mensajes. Uno, es verdad que te metiste a los dos departamentos de inversión y a tu casa, probablemente en uno de los mayores auges de la inversión, de la industria inmobiliaria, donde las tasas estaban bajas. Probablemente en el promedio que tenéis de las tres casas o propiedades tenía una tasa súper baja. En una zona que era Huechuraba, que fue creciendo, o sea, probablemente con muy buena plusvalía. Yo lo único que discrepo un poco es que, claro, las condiciones no son como en esa época hoy día, pero todavía para mí el negocio inmobiliario es bueno, sobre todo para acelerar el patrimonio más rápido, porque yo siempre le digo a los alumnos de los entrenamientos, profe, tú que tenés dos activos inmobiliarios arrendados, tú llegas a fin de mes y tenías una capacidad de ahorro. Cuando tú tenés dos departamentos arrendados, tenés tu capacidad de ahorro, que ponís tu mano en el bolsillo y ponís plata, y además tenés, es como que metís la mano en el bolsillo de los arrendatarios, que no les estáis robando y suena mal, Sí. pero estáis ocupando su dinero para hacer crecer tu patrimonio, obviamente a cambio de usar la propiedad, pero esa ventaja que tiene el activo inmobiliario con deuda, tiene que ser con financiamiento, no la tienen otros activos. Yo igual tengo dos de inversión, igual que tú, y bueno, quiero como que dejar ese mensaje para la audiencia, que los dos tenemos activo inmobiliario y tiene esa ventaja del financiamiento. ¿Dale? Claro, y yo nunca me saqué dinero del bolsillo, así como tenía mi patrimonio y saqué patrimonio para hacer un pie. O sea, siempre fue como ¿sabes qué? Tiro cheque y me obligo a invertir. Esa fue como la Claro. lógica de los primeros dos. Y el tercero fue un refinanciamiento con una de ellas. Entonces, nunca he sido como de esos que sacan de su ahorro como para armar un pie. Ok. Y ahí están, y ahí el 2018 ya llegan los mercados a mi vida, y ¿Cómo ahí llegan? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? yo me acuerdo que estaba de profe en un diplomado en la Adolfo, y hablaban mucho de acciones chilenas, así que, pero yo en el doctorado conocí los ETF, pero de manera conceptual, de Teórica, manera claro. teórica. Yo sabía que habían fondos que se indexaban, que seguían índices, que eran bacanes, eran baratos, toda la parte como teórica. Pero en esa época en Chile era muy difícil comprarlos. Solamente me acuerdo que por ahí averiguando, encontré que Renta 4 los vendía. Me Así que acuerdo. empecé a comprarlos con Renta 4, pero la comisión era alta. O sea, me acuerdo que eran $20 la Sí. compra. Así, Teníais que independiente que comprar de a compra. $2000 por lo menos, una cosa así para que Claro, claro. Y yo fuera no barato. tenía, en esa época no tenía todavía el bichito de los mercados. Entonces, la diferencia con la inversión inmobiliaria, y la inversión inmobiliaria es muy pasiva. Tú como que juntáis el pie, recibí el departamento, le ponías arrendatario y después ya te olvidáis. Entonces no tenía esa cuestión como que tienen los mercados de estar mirando tu cuenta, haciéndola crecer y querer tener más plata para poder administrar más dinero, y entonces te empezáis como a apretar el cinturón para poder tener más plata para poder meterle a la cuenta, ¿cachai? No tiene ese efecto en mí. Digo, estoy hablando Ok. muy, muy en lo personal. Entonces estaba ahí, justo ahí, bueno, nos conocimos con Carlos. em, y Carlos me empezó a hacer preguntas más prácticas del tipo, oye, ya, pero ¿dónde los compro? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo haces tú? Y ahí yo empecé como a mirar cómo lo estaba haciendo, empezamos a grabar el podcast, ¿cierto? Se nos ocurrió empezar a grabar el podcast, y ahí ya empezamos activamente a buscar. Yo me acuerdo que tú tenías ahí en Security, tenías ahí algunas cosas. Sí, yo me acuerdo, profe, que creo que el capítulo veintitantos de TF, y yo lo había escuchado, no me acuerdo si en el Magíster o un poquito antes en algún lado, en un libro, ¿no? Me estaba leyendo el libro de Tony Robbins. Y le Mm. dije, profe, ¿cómo compramos ETF? Y me dijo, no, que son bacanes, pero no se puede por Chile. Y ahí llegamos a Renta 4. Y ahí empezamos, y te dije, mira, aquí se puede, y compramos
SPY, creo. El primero que Claro, compramos. empezamos a comprar ahí, a ver cómo funcionaba, y después ya llegan, después Y ya después, perdón, profe, para el coronavirus que cae en los mercados y me acuerdo que hiciste la mejor compra de la vida, que fue que compraste Jets, el ETF de la aerolínea, que se había despedazado y tú dijiste, pero claro, se cerraron las aerolíneas, pero no creo que no volvamos a usar aviones de acá a 20 años. claro, sí, sí. Así que ahí empecé, después viene Racional, me acuerdo, y ahí estuve en Racional harto rato, y después ya empecé a chocar con Racional porque no tenía todos los ETF, me empecé a sofisticar, ya quería cuestiones más específicas, y ahí aparece, bueno, habían varios que no estaban en Racional. Racional de repente se ponía media lenta, se bloqueaba, no te mostraba el precio real, era media rara. Así que ahí empecé hasta que llegué a Interactive Broker. Me costó harto abrir la cuenta en Interactive Broker, pero lo hice. Y ahora hoy día Interactive Broker es mi broker, pues y feliz ahí. Ahora también hay harta influencia en el camino, con Inversapien, obviamente, y yo creo que también con el Tecla, con el club de trading, que fue como moviéndome hacia una gestión más activa. Claro, O sea, es trading, igual parte de mi cuenta, igual yo la manejo como trading, pero no es el trading que yo había escuchado en la universidad y que todos en la universidad como que lo demonizaban, ¿cachai? Que este trading scalping o intraday, que está ahí así como comprando y vendiendo todo el día. No, el tipo de trading que nosotros hacemos y que yo hago es swing trading, pues entonces igual es como más entrar en una posición, igual estar varios días. Y hay posiciones que a veces se alargan harto. meses, Meses. Si sí, funcionan, sigo ahí. Entonces, no, y yo te diría que yo compro y vendo un par de veces a la semana, alguna cosa. No, no es que todos los días opere. No es tan así. Pero como yo vengo como del núcleo de las finanzas, es decir, digo, hago clases, estoy en los magíster y tengo colegas dentro de ese núcleo hay mucho odio contra el trading, pero contra un tipo de trading que en realidad es mucho más difícil de ejecutar. Pero no se conoce en el núcleo el tipo de trading que hacemos nosotros, el swing trading. claro, Es bien curioso. Los profes de finanzas, muy pocos de ellos invierten. No obvio, obvio. son de mover las cuentas. Oye, profe, aquí mira, y quiero que ya se vaya empezando a notar algunos matices de los dos. En la entrevista que me hiciste la semana pasada, yo también contaba que tenía una patita pasiva, que es los departamentos, los depósitos a plazo, em, los fondos de deuda que eran ETF chileno. Tú por tu parte tenés los activos inmobiliarios, también tenés otras cosas que son el APB, que después quiero que hablemos un poquito de la distribución de tu patrimonio, pero en la patita de más riesgo, ambos tenemos esta gestión un poco más activa, ¿cierto? Gestión pasiva es comprar, mantener y dejar que, no que importen las fluctuaciones del mercado, dejar mantener y dejar que se acumule en ciertos activos sirve, como en la bolsa norteamericana, etcétera. Eh, pero en esta patita de más riesgo tenemos esta gestión más activa. Tú eres más swing trader. Yo lo que te dije la semana pasada era, yo compro algunas cosas y las mantengo por ciclos. Por ejemplo, ahora Bitcoin, lo que tengo no lo vendió hace, no sé, 3 años. La última compra que hice fue hace, no sé, un año, ¿ya? La última compra. El oro lo compré hace 2 años y cosas por el estilo. Tú me estás diciendo que tu patita de riesgo, que la manejáis en Interactive Brokers, estáis comprando y vendiendo acciones con frecuencias semanales, algunos te duran algunas posiciones meses, pero esa patita es una gestión activa. Lo que sí es que tiene su contraparte o su contrapeso en el activo inmobiliario y en el APB, que después vamos a hablar de eso, que tú lo dejáis ahí y es como la patita pasiva. Entonces al final, en el global, es un híbrido entre gestión pasiva y gestión activa, Mm, sí, ¿cierto? claro, claro. A ver, yo tengo, para mí en mi cabeza, gestión activa es mi cuenta en Interactive Broker y mi cuenta en criptomonedas, Binance,
y tengo One Fury. La tengo como entre las dos. Para ser bien honesto, tengo One Fury todavía de flojo que no he movido todavía las cripto, Bitcoin. Tengo puro Bitcoin, ¿ah? No, No. Tengo que moverla, ahí tengo que llamar a mi albacea Aliro, Sangüesa, a mi testaferro, que él tiene todas mis que claves y te todo, ayuda, que entonces te él ayuda. es mi testaferro. Y tengo que moverlas para allá, pero bueno, están en los dos lados, las manejo desde el teléfono y mi gestión ahí es digamos que es como semi-activa, porque es puro Bitcoin, pero tengo algunos niveles trazados en mi plan, que si el precio baja de cierto Vende. nivel, me paso a dólares, me paso a Ya, USDT, que son dólares digitales. Y si recupera ciertos niveles, vuelvo a entrar. ya. Ese es como mi plan, ¿ya? Porque no estoy tan dispuesto a- a arriesgarme a la gran caída que en algún minuto va a venir, ¿ya? Claro. Entonces, ahora, en mi cabeza, importante, esa plata que tengo ahí, en mi cabeza, tiene un objetivo bien claro, que es la universidad de los niños, ¿ya? Que tengo Lo de plazo, Bitcoin. y Interactive Broker, las dos, Bitcoin e Interactive Brokers, ok. ¿ya? Eso es lo único que yo hago activo, ¿ya? Compro y vendo. Y esa la tengo pensada para 4 años y 6 años, ¿ya? Y ya tengo la primera meta, o sea, ya podría, digamos, retirarla y ya podría cumplir con el objetivo que es la Universidad del Grande. Eh, y me falta algo para el otro, para el más chico, que tiene 2 años menos. O sea, tengo 2 años más para poder hacerlo. Entonces, en mi cabeza, yo con eso tomo harto riesgo porque tengo plazo para poder hacerlo. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, y esto es súper importante, yo tengo esta cuenta porque, bueno, primero me gusta, para mí es un deporte. Los mercados para mí es algo que coincido contigo. ¿Te acordás que hablamos de que la gestión activa es solo para personas que les guste las inversiones? Sí, ¿Ya? hay Te que ser tiene que gustar, apasionado. te tiene que gustar, tenés que estar metido en el show. Eh, y segundo, yo me lo tomo así. Si llega el momento de la universidad, va a llegar el momento de la universidad, yo creo que todavía voy a poder tener capacidad para generar ingresos para poder sostener ese gasto. ¿Ok? Eh, Sin embargo, si es que no llegase a pasar, tengo este respaldo para poder enfrentarlo. O sea, yo la voy a liquidar sí, sí y solo si, llegando la oportunidad, yo no pudiese eh, pagar la universidad de los niños. ¿Ya? Pero en la medida que yo pueda, que está planificado para poder, en el fondo, pero si yo no pudiese, lo vendo. Y si puedo hacerlo, mi intención es seguir aumentando y seguir corriendo para el siguiente objetivo, que es mi retiro. ¿Cachai? Entonces yo tengo hasta ahora tres metas, la Universidad del Grande, la Universidad del Chico y mi retiro. Ese es como mi plan. ¿Tu retiro a qué edad? Pucha, a mí me encantaría que fuera antes de los 53, por ahí, 52, me gustaría. Ahora, no sé, va a ser un retiro, no sé Un medio todavía. retiro, un cuarto retiro, hay que ver. Claro, o sea, no, claramente no va a ser venir a tomar mate y tejer, con todo el respeto que tengo al mate y al tejido, pero no va a ser eso, pero no sé. No, estoy pensando como en una especie de independencia financiera, si lo quisiéramos llamar así. Ya, entonces me lo tomo así, ¿ya? Me lo tomo como algo que me gusta, un deporte, en serio. Estudio, me preparo, obviamente, me formo, voy haciéndolo crecer, y eventualmente lo puedo ocupar para la Universidad de los Niños, y si todavía mi ingreso da para la Universidad de los Niños, entonces lo voy a poder ocupar para mi independencia financiera a los 52, 53 por ahí. Así, esa es mi forma mental como de enfrentar ese desafío, ¿ya? Eh, Eso. ya, Y después tengo la otra pata, que es súper importante, que es la ¿cuál? pata de la PB. Ya, sí te quería preguntar por eso. Claro, la pata de la PB, el APB para mí es muy bueno porque me permite aprovechar una ventaja tributaria, que es la ventaja del ahorro voluntario,
y eso te da más o menos una rentabilidad como de un 15%, ¿cachai? Entonces partís como en un peso más 15 por ciento. Entonces igual Ah, es, pero tú ocupáis el régimen B, po. claro, es que por eso, pues con todos los ahorros que me hago, bla, 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 es más o menos una rentabilidad del 15. Yo Ok, lo tengo más o menos calculado por ahí. calculado. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto ya lo he venido haciendo hace hartos años, el APB, y lo que voy haciendo es que el APB lo tengo en Fintual, ¿ya? Y lo que hago es que voy en el año, voy acumulando dinero en un portafolio que yo administro. Por ejemplo, el año pasado lo hice con las acciones chilenas. Este año lo estoy haciendo con ETF. Entonces voy juntando, 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 y cuando llega diciembre, lo vendo y lo tiro todo a la APB. ¿Cachai? Y tomo ese beneficio que te da la APB. ¿Ya? Ahora, ¿qué rol juega la APB en mi estrategia? El APB juega el rol del seguro de vida, ya porque es heredable, o sea, si me muero, eso se hereda. Eh, Además de eso, tiene para mí es un fondo, es un portafolio de reserva por cualquier, digamos, contingencia que pudiese tener que no alcance a cubrir con mis ingresos, porque el APB tú lo puedes retirar. Lo que pasa es que cuando lo Te retiras multa, tienes que devolver el beneficio, ¿ya? Pero no es claro. que no lo puedas retirar. Entonces, Pero, profe, tú decís fondo de reserva, pero lo tenía en Fintual, ¿en qué fondo? no, En el en full, arriesgado. full riesgo, sí, sí. Entonces no es reserva, o sea, no es, es fondo de reserva por el uso, pero en el activo está ahí arriesgadísimo, está ahí en tecnológica. Este es el más arriesgado, pues el Sí, el risk y risk no y no risk. risk, creo que se llama, ese, claro. Bolsa americana, tecnología. Claro. Em, entonces lo que hago es que ahora estoy replicando la cartera que tenemos en el reporte de la membresía, en la alto riesgo, voy metiéndole a los ETF en Fintual. Te hice caso finalmente que Fintual es esta culpa para irle A largo metiendo todos plazo. los meses, exacto. Y mi intención es diciembre venderlo y pasarlo a la PB de Fintual, A ver, ¿cachai? al más arriesgado. Claro, entonces se van como construyendo en paralelo. Voy como metiéndole a los ETFs de Fintual para que después se transformen en APB y voy metiéndole a la cartera de Interactive Broker. A lo único que no le estoy metiendo es a la cartera de Bitcoin, que ya... Profe, y quiero ya, creo que ahí está el grueso, ¿cierto? De tus Eso... inversiones. Y la FP, po. Espera, no. La FP obligatoria no me la conté aquí. Ya, Joda, pero... Ya, ya. Espérate. Depósito a plazo, cosas de menos riesgo, cero. no, cero. 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 Nada, profe. Nada, Ya, ok. Y nada. entonces, de distribución, si contamos tus departamentos de inversión, solo el patrimonio, que claramente igual son de hace cierto tiempo, entonces gran parte, por lo menos me imagino que la mitad o un poquito menos ya está pagado, más la plusvalía, etcétera. Así que probablemente tenéis un buen patrimonio de esos dos departamentos de inversión. No tanto, igual tienen pocos años, no es tanto. O sea, Ya, ok, ok. si tú le sacáis la casa, ahí, si le sacáis la Sí, pues no, casa, no, sácale la casa. Porque la casa, ¿a cuánto plazo sacaste la casa, profe? no, no, sí, o sea, ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos la años te casa es la quedan? que más ha acumulado, porque la casa es la que más ha subido de precio. Sí, pero ¿cuántos años te quedan por pagarla? Chuta, no sé. Tendría que echar una mirada ahí. Pero más o menos, pues, pero ¿cómo no te vayas a acordar? No, no sé, bueno, me O sea, quedarán digo cosas. 175, creo que Ya, ok. Ok, te quedan 175 más de 10 meses. años, entonces Sí, no pues, la contaría en el patrimonio. Ya, entonces contando tus activos de inversión que pagan el dividendo, contando el APB, contando el Bitcoin y contando el portafolio de acciones ETFs que tenía en Interactive y en Fintual, ¿cómo está la distribución? ¿Cuánto representa, sí. ponte tú, el activo inmobiliario de tu portafolio? Sacándole la casa, llego como a un 10. Poniéndole la casa, sube como a un 60. Ya, la casa La hace la casa diferencia. hace harto la diferencia. Ya, pero sacándole la casa como 10. 10, ya. Sacándole que tengo que hacer aquí, estoy haciendo los números de nuevo, porque Carlos me saca, me pone, ya, no se puede poner déjame ver No aquí se puede poner la casa. la, No, porque no, no, si, es gasto mensual. no, si le saqué la casa es 10. Ya, Y te quedan te quedara, mira, si te quedaran 3 años para pagar o 5, te permito dejarla, sí, pero te quedan más lo de que 10. voy a sacar ahora es el AFP, espérate, déjame.
Ah, sí, pues saca la FP, pues, profe, ¿cómo voy a poner la FP? Ya. Pero Ya. igual Sin son... AFP, sin AFP y ah, sin casa propia. sí. ¿Cuánto representa el activo inmobiliario? Los dos departamentos de inversión. Sin la FP, no, sin la FP es 10 y el, el APB representa casi un 60. Ah, ok, ahí tenéis mucho. Sí, Y po, claro, el APB lo ha ido juntando hartos años claro, para bajar impuestos. claro. Y la cartera más activa es como un 30 más o menos. ¿Y de esa cartera más activa, cuánto es Bitcoin? Como un, debe ser como un 35 más o menos. 40, O sea, es 35. como un 10. Es como un Claro, 10 del total. claro. Entonces, pues, para entender, para ver si te entendí, 10 inmobiliario, 10, 60 PB. 10, 30 y 60. Sí. 10, Espérate, 10, pero, 10 espérate, inmobiliario, espérate. 30 la Sí. activa. No, espera, 10 inmobiliario, Mm, 60 PB, que es Risky Norris, o sea, acciones americanas ultra arriesgadas. mm, Ya. Y del 30 restante tenéis 10 Bitcoin y 20 acciones ETF mm. internacionales. Ya no tenéis nacionales. No, no tengo nacional. Este año no he vuelto a armar el portafolio nacional. Ya, entonces voy a repetirlo de nuevo. Acá está el secreto mejor guardado en la industria financiera, el Eso. portafolio del profe. 10% activo inmobiliario, contando solo el patrimonio, 60% de APB en el Risky Norris, 10% en Bitcoin y 20% en ETFs y acciones en Fintual o Interactive Brokers. Interactive Brokers mucho más activo, Fintual más pasivo, dejando ahí en ETF anuales para venderlo y después hacer crecer nuevamente la APB. O sea, con el tiempo, profe, tu patita APB va a ser siempre más grande. Claro, claro, porque Claro, porque crece, vaya a ir siempre reduciendo la patita activa para hacer crecer el APB. claro, El tema de impuestos. claro, porque voy tratando de ir al máximo, po. Entonces ahí es donde crece harto, todos los años. Y esa es la razón también por la que tenéis que tener una gestión más activa, porque es anualmente el tema del APB, po. Entonces, no podéis estar haciendo crecer mucho la patita activa a largo plazo porque tenéis que estar inyectándole plata todos los años para Claro, aprovechar el beneficio tributario. claro. Y lo que hago de porfiado, que podría igual tirar directo a la PB y que se administre en el fondo. Pero como yo soy porfiado, me gusta yo armar la cartera y tener de meta diciembre para terminar de armar la cartera y llegar a Ah, claro. diciembre y venderla para pasarla a la PB. Profe, y el APB, dado que tiene tanta relevancia, yo te hago varias preguntas con respecto al APB. Primero, uno, ¿por qué elegís Fintual y por qué el más arriesgado? Segundo, igual, o sea, entiendo que tú también has visto un beneficio porque el APB se puede sacar sin multa desde los 65, te llega la jubilación, se te agranda la jubilación mensual. Claro. Pero tú me explicaste que había un beneficio para poder como sacarlo antes sin la multa. ¿Me voy a Mm. explicar las dos cosas? ¿Por qué Fintual y Risky Norris y por qué voy a sacarlo antes? Bueno, Fintual porque Risky Norris es bien rentable, está bien metido en la parte tecnológica, bolsa americana. Hasta por ahí nomás, pero ya, dale. O sea, si es que por ahí pillo uno mejor, me cambio, ¿ah? No pasa nada. No, no tengo ningún apego especial. Y es verdad, tiene una comisión que es más grande, como un 1,19 versus, creo que el más barato es Ah, pero en la serie PB es 0,49, menos todavía. Creo 0,49. que subió un poco, pero es más barato todavía en la serie PB. Claro. Está dentro de los baratos. Creo que Soy Focus también es más barato. Ahí, al final, en el largo plazo, no sé, no estoy tan claro que haga una gran diferencia. Y tiene este Risky Norris que es bien agresivo. eh, en etapas así de caídas de mercado fuerte, me acuerdo, por ejemplo, no sé si acordáis cuando el año 2023 Ah, hueso. se cayó fuerte Sí. como en junio, julio, por ahí, julio, agosto, por ahí se empezó a caer como 3 meses. Alcancé a salirme como a las 2, 3 semanas y ahora también me alcanza a salir para el tema de los aranceles. Así que hay igual algo esquivo, no es mucho, porque igual cuando tú te cambiáis, igual se demoran un par de días en cambiarte, entonces no es Sí, tan...
Es difícil igual. Claro, y tenéis que estar bien ahí atento a volver a meterte. Entonces, por Pero, ahí ¿y por qué, profe, no te vais, si está en APB, por qué no te vais a un fondo C o B en una FP que cobre en comisión más o menos lo mismo del 0,5 que cobra no, FIT? porque es menos ¿Por qué te riesgo, vayas al po. más riesgo? ¿Pero por qué te vayas al de más Ah, ya, riesgo? ya, ya, ya. Porque, a ver, técnicamente yo eso lo voy a poder utilizar sin tener que pagar el beneficio a los 65 años, ¿ya? Si es que la edad de jubilación no cambia, que es poco probable, yo creo que digamos, un plazo relativamente razonable, vamos a volver a enfrentarnos al mismo problema como país de que el fondo no va a ser lo suficiente, las pensiones no van a mejorar. O sea, esta gran reforma que hicieron, no sirve para nada. Sirve, obviamente, para unos pocos que necesitan ahora un poquito más de dinero, pero no es ninguna solución para el resto de la población. Entonces, seguramente vamos a tener que ponernos serios y vamos a tener que aumentar el porcentaje de ahorro obligatorio y aumentar la edad, que es lo que todos los informes técnicos dicen por todos lados. Pero como obviamente nadie quiere tomar el costo político de hacer eso, ahí lo taparon con tierra un ratito, pero esto es como que tenía una herida que está sangrando y le pusiste un parche curita ahí con metapío, gutaperche, y la cuestión, luego va a empezar a sangrar de nuevo. Ya, profe, no te desvíes, pues Ah, pero es hablemos que del me da tema. rabia, tú me hacías enojar. Entonces, bueno, Ya, pues ya, suponiendo que dale, sesenta y dale. cinco años, suponiendo que 65 años, yo tengo hoy día 42, 42, 3, 43 creo que tengo. 45, profe, di la verdad. 43 tengo. Ya. Entonces, es mucho plazo. Así que ya, Son chao, 20 años, claro. que corra con el riesgo full. Pero Eh, si corre con el riesgo full, igual tú lo estás moviendo anticipándote a los aranceles, igual esas movidas te no, pueden salir no, mal. no, pero no me anticipé. Lo que pasó fue que cuando empezaron a caer fuerte las bolsas, yo lo que hago es que me salgo de ahí, al, me salgo porque en ese minuto no sabíamos hasta dónde iba a llegar esto. Yo, pero lo que te trato de decir es que igual te puede salir mal. Sí, claro, pero tenéis que pensar de que estas grandes caídas en un plazo de 20 años son pocas. Entonces, Piola, tenéis 3 al año. O sea, tenéis una cada 3 años más no, o no, menos. pero no es que me salga porque un mes salió negativo. Yo te estoy hablando de caídas que quedan en las tablas estadísticas de la historia. O sea, y que aquí mismo las revisamos y las comentamos y todo el tema. Ya, pero vamos al ejemplo concreto. Te voy a poner entre las cuerdas, porque tuvimos el 2 de abril, que fue el Día de la Liberación, que fue el evento complicado. Tú decís, ya, sabéis que no me quiero quedar acá, voy, me cambio a uno de menos riesgo, se demora 2 o 3 días o ¿Mm? 5 días creo en hacer el cambio. O sea, termina todo esto y recién estáis cambiado el 7 del mes y el día 9 es cuando la bolsa empieza a rebotar. Sí, po, Y en un par de días se recuperó de gran parte de la caída. sí, Entonces, probablemente te fue mal en este intento de cambio por no comerte la caída. sí, po, sí. Pero lo que quiero explicar es que cubrirse de ese riesgo que yo no quise asumir, también tiene un costo. Un valor. Claro, porque podríamos estar conversando en otra frecuencia. Podríamos estar diciendo, y los mercados se terminaron cayendo y se acabó la tendencia alcista. Pero no pasó Y eso. bueno, pero eso, ahora sabemos eso. Si hubiese Ya, sabido pero eso, lo que si me puedo ir sí, para pues atrás, obvio que en el lo que minuto te no es quiero obvio. decir y que hay que transmitirle a las personas es que también tiene riesgos tener esta gestión, Claro, activa. Y los papers y la investigación dice que claro que sí. probablemente tenéis mayor probabilidad que te vaya mal haciendo lo que haciendo te debería ir peor según la estadística con los cambios que estáis haciendo Claro, por tratar de evitar las caídas. yo por ejemplo con la AFP yo no la muevo. Ya. Esa está en el Ah, fondo fondo A, A. chao. Fondo A, la tengo en Modelo, modelo, que es la más barata o es una de las más baratas. las más baratas. Y esa está ahí, chao. Ahí es, ¿cachai? Pero la PB tampoco es que no, o sea, yo me recuerdo que desde que lo tengo lo habré movido un par de veces, que fue, Ah, okey, okey. no es que esté todos los días mirando a ver si, no, no, es como cuando, oye, ¿sabéis qué? Tuvimos una semana extraordinariamente mala, hay fundamentos macroeconómicos para sospechar que esto podría ponerse peor, y entonces hay que empezar a recoger el riesgo, y empiezo a recoger el riesgo en las carteras activas y también en la PB. En el APB. ¿Y en el APB te cambiáis a un fondo de menos riesgo?
Sí, a uno moderado. Como aponte al Sí, conservative, hay es una cosa, Clooney, pero de Fintual, sí, al sí, sí, Clooney, claro, en el mismo Fintual me voy ya en moviendo Fintual, a uno menos riesgoso. Y las ya, carteras activas las voy moviendo a caja. claro. Eh, Algo en parte, pues, al menos. sí, pues Ya, no, sí. ya, entonces, y la otra pregunta era, ¿cuál es este beneficio que tú conocís que te podéis retirar, podéis sacar el APB antes de los 65? Ya, mira, hay varias cosas. Primero, hay que uno nunca sabe, pero un buen seguro también de invalidez. Tú me puede pasar algo que yo me pueda declarar, digamos, hay cierto como porcentaje de invalidez y tú podrías potencialmente jubilarte anticipado. Si me muero, actúa como seguro de vida, porque se hereda. Eh, También tú puedes jubilarte anticipado en la medida, hay un cálculo medio opaco que yo todavía no he logrado hacer, pero ya me tengo que poner en campaña cuando cumpla 47, 48 años. Hay un cálculo que si que tú llegas a acumular entre tu AFP y tu APB cierta cantidad de dinero que te permita cubrir un 75% de tu ingreso promedio de los últimos 5 años, una cosa así, entonces tú te podís solicitar la jubilación anticipada, Ya. ¿cachai? Entonces ahí tenéis que prepararte porque eh, Claro, tenéis que bajarte los ingresos eh, cerca de la tenéis que jubilación. bajarte los ingresos, claro. Tenéis Entonces que ahí renunciar a la universidad y cosas empezar a así. hacer claro, ¿cachai? O tener ingresos informales. Pedir que te No, no paguen a la cuenta. informales, pero tener una empresa, ¿cachai? Entonces, Claro. hay que empezar a Bajarlo, pues, organizarse, bajarlo. hay que Claro. organizarse. No, no estoy todavía en ese plan porque tengo 43, entonces todavía Falta, no. falta, falta. Falta, pero ya hay que empezar a organizarse ya cuando, sepo, 47, Ya. 48 me tendré que contratar una asesoría de un asesor provisional Yo. y empezar Yo te ahí puedo como ayudar. a ver, Yo te puedo ayudar. ¿cachai? Y hay que ver también ahí las platas, hay que ver la situación. O sea, yo tampoco como que planifico mucho detalle en el largo plazo, ¿ya? Yo prefiero planificar mi día a día. Yo vivo así. Yo me levanto y lo primero que hago es que abro mi diario y escribo. Y entonces ahí voy viendo después mi agenda y voy escribiendo las cosas que tengo que hacer hoy día para sentir que el día fue productivo. Y esa es mi planificación. No tengo, no tengo planificaciones así como a fin de Yo. mes, a fin de año. No, te estáis Tengo objetivos. subestimando, bro. Te No, estáis subestimando. tengo los objetivos claros, pero lo que te estoy diciendo es que no tengo planes demasiado desarrollados porque la vida también va cambiando. Entonces, Claro, claro. no tiene mucho sentido. ¿Ya? Y financieramente lo que hago es que tengo un porcentaje de mis ingresos que tienen que irse a inversiones y de ese porcentaje de inversiones voy viendo, pues si voy muy lento en mi cartera que después va a tributar a la APB, le pongo un poquito más velocidad a eso, que es la que, a serte franco, es la que menos me gusta, y si tengo más espacio, le meto más a la de Interactive Broker, que es la que más me gusta. Profe, Que también me la voy tomando con Andina, ¿ah? Porque esta cuestión es delicada. O sea, yo empecé con una cuenta bien chiquitita y ahora ya tiene un poquito más de tamaño, entonces ya los condoros, que me los mando también, obviamente, son más caros más también. claro. Entonces hay que tomárselo con calma. Yo siempre le he dicho a todos los alumnos que está bien manejar la plata, pero, pero también hay un tema emocional, hay un tema ahí que hay que ir dominando. Sí. No es llegar y manejar Profe, tu. después de 8 años ya, 7 años de conocernos, porque yo siempre he sabido tu estrategia, pero así como al hueso como me la estáis contando es primera vez y ahora entiendo todo. Ahora Todo entiendo calza todo. pollo. Ahora todo calza y ahora entiendo por qué tu estrategia es mucho más activa que la mía. Sí, Que es algo que siempre de repente discutimos, o sea, en el mismo podcast hemos discutido, no, compras la caída y no vendáis, y tú no, pero es que yo me quiero proteger de la caída, sí. no, pero es que es una buena oportunidad de compra, y nosotros siempre discutimos y esas discusiones creo que nos han nutrido a nosotros y creo que también a los alumnos, el entender que al final la estrategia también se adecua a la personalidad, a los objetivos, y tus objetivos son distintos porque en tu modelo de inversión el APB toma un rol súper importante por el tema de los impuestos. Y eso cambia la metodología de inversión y hace que tengáis que pasar a una gestión mucho más activa que la mía. Lo entiendo por fin.
Y te quiero, ya llevamos casi 50 minutos para ir como Ahora, más o menos si terminando. somos formales de libro y contamos la casa y la AFP, no es tan activo mi patrimonio porque tenéis que pensar de que la cuenta de Interactive Broker ¿Pero qué se pone- dijiste del libro? Claro, ¿Qué? si consideramos la casa, Pero es que no hay que no, considerarlo. pues si yo la casa, o sea, eventualmente voy a tener que arrendar igual si yo me voy de la casa igual es un activo. Ya, y estáis contando solo el patrimonio. Sí, pues no, Ya, obviamente pero estoy no restando contigo la lo que... FP obligatoria. No, pues eso no te lo Ah, permito. pero si No también es te lo patrimonio. permito. No, porque eso no lo podéis retirar hasta la jubilación. No es tu plata. ¿Y los No es retiros? tu plata. ¿Y los retiros del 2020? No, Ahí, los ahí retiro, pero es. le hice chupeta a los retiros. Bueno, eso es otro cuento. Sí. Ya, ya, Bueno, pero. pero ya, eso, sí, sí. El gran mensaje es, mi estrategia está basada en tres pilares. El primer pilar, inmobiliario, que esas cosas crecen solas. ¿Tengo ganas de aumentar ese pilar? No. Después, el otro pilar es el APB. ¿Tengo ganas de aumentarlo? No, pero estoy Fue obligado. obligado, claro. No, pero estoy obligado. ¿Ya? ¿Para qué Hasta es? que quizás, por ejemplo, profe, imagínate a los 50 renunciáis a la universidad, Ahí quizás tengo. ahí ya no sería necesario porque tu nivel de ingresos anuales va a bajar Exacto, mucho. claro, pues y ahí tengo que ver a cuánto llegue, tengo que ver en qué estoy, tengo que ver a ver si me puedo rearmar en términos de ingresos, qué estaré haciendo, no tengo idea, lo tendré que ver en ese minuto, ¿ya? Para ver si puedo hacer una jubilación anticipada, que sería para mí lo ideal. Porque creo que también la jubilación anticipada te obligan a comprar este seguro vitalicio y que debe ser Ok. carísimo. Imagínate un renta vitalicia para un tipo de Claro, de cincuenta y los dos años, debe 50, ser, o claro. sea, debe ser, Sí, bo. bueno. Pero no lo sé, Van a llegar 12 lucas. hasta ahora lo que sé es que ahorro los impuestos. Y, importante, y este es el mensaje que quiero decir en el segundo pilar. Y, además de recibir ese impuesto, funciona como seguro de vida, funciona como seguro de invalidez, eh, y eventualmente si es que llegase a tener una contingencia que mis ingresos no pudieran hacerse cargo, entonces yo también puedo retirar la APB. Obviamente que voy a tener que pagar la multa y devolver lo que... Y ya está, ¿ya? Pero es una contingencia, o sea, tendría que ser una contingencia más o menos grande. Y ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar es el pilar que yo más disfruto, ¿ya? Que es la cuenta más activa, en donde yo lo que hago mentalmente es que estoy pensando en la universidad de los niños, Tu mentalmente. objetivo, claro. Entonces le meto plata todos los meses, la voy manejando, la voy gestionando con las cosas que yo creo que van a andar mejor. Y eventualmente cuando llegue el momento de la universidad y mi ingreso no sea suficiente para poder hacerse cargo de eso, entonces tendré que vender parte de eso y pagar la universidad y seguir. Y si mis ingresos pueden, bueno, sigo haciendo crecer la cuenta para más adelante y que se vaya juntando todo más adelante. Esa es como mi estrategia. Ya. Profe, última duda. Esta patita más activa, Bitcoin y acciones ETF norteamericanos. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cómo es tu proceso? ¿Qué cosas vais mirando? ¿Es puro análisis técnico? ¿Lo combináis con otras cosas? ¿Tenéis ciertos niveles preestablecidos para compras y ventas? Cuéntame un poquito de esa patita activa. La que más me cuesta es Bitcoin, ¿ya? Porque, bueno, además que hay harta plata para mí, o sea, digamos, lo que yo considero para mí harta plata. Entonces, lo que hago ahí es que tengo establecidos ciertos niveles que si bajas de esos niveles, Chao. prefiero estar en dólar digital, a esperar que pase. ¿Ya? Si la cuestión se llega a descalabrar, bueno, volveré a revisar en qué minuto me conviene entrar. Y si recupera ciertos niveles razonables, vuelvo a entrar. ¿Ya? ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo, obvio que tiene un costo. Pues, el gestionar el riesgo tiene un costo, ¿ya? Eh, y en el caso de la cuenta de Interactive Broker, ahí me aprovecho de lo que tengo que hacer en el club, porque todos los domingos tengo que armar estas como ideas de trading, que son acciones y ETF, acciones americanas y ETF, y ahí dejo armadita mi semana con las cositas que estoy viendo, y si llegan a ciertos niveles compro, y los stop loss, y el cálculo de las posiciones, y todo el show. Eso es mucho más activo. O sea, es como una cuenta de swing trading. Es una cuenta swing trading.
Claro, Sí, sí. es una cuenta de swing trading. Y, y el semiactivo es que todos los meses le meto a Fintual plata y ahí voy Ah, verdad. comprándome los ETFs que están en el reporte de la En membresía. claro, que esos son ya dejarlo ahí, con una distribución que te acomoda en cuanto a activos, riesgo, retorno. Claro. ¿Y qué uso? Yo te diría que hoy día ya estoy 90% técnico. 90. O sea, yo ocupo la parte fundamental solo para evitar entrar en acciones americanas que son más tóxicas, les digo yo, ¿ah? Que son estas cosas como que de repente se pegan tremendos saltos y tú veis lo fundamental y decís, oye, mira, esta cuestión No tiene por dónde no estar tiene por acá. dónde Y aquí está, po. claro, entonces, claro, yo se me cae una lágrima porque veo ahí en el grupo como todos dicen, oye, mira, estoy forrado con esta otra, y yo digo, no, esas cuestiones, mucho para mí. Así que esas las evito. Entonces, ocupo estas cosas fundamentales como para armar los filtros y quedarme con las acciones americanas financieramente más robustas, y de ahí para allá es puro análisis técnico. Ya, Y ¿sabes qué? Y ya para no dar la lata, me encanta el análisis técnico porque hace poquito descubrí, hace poquito, un año y medio, que es la forma que tienen los de finanzas conductuales de ver el mercado. sí, Y yo desde hace 10 años que yo soy de la escuela de las finanzas conductual. conductuales, ¿cachai? Entonces, me queda perfecto, me queda extraordinariamente bien, ¿ah? A la Porque medida. me encanta, creo que los mercados son un cúmulo de emociones, que hay mucha psicología de por medio, y por otro lado, he mejorado harto mi capacidad de leer gráficos y de detectar patrones y todo el tema, así que súper contento Vamos por bien. ese lado. Y Profe, me he mandado, disculpen el garato, me he mandado sí, cagar, sí, me he mandado cagar, obvio. pero, Controlada. pero controlada y no, nada que diga, oye, ¿sabes qué? Bueno, puta, no, nada para contarle a mis nietos todavía, ninguna de ese tamaño, Profe, todavía. me quedo entonces con la idea de que, una idea importante de que la manera que invertimos, la distribución del portafolio y los objetivos se adecúan a la persona, al momento de la vida, y no al revés, ¿ya? Por eso tú y yo, a pesar de que somos socios y tenemos ideas muy similares en cuanto a las inversiones, aún así gestionamos nuestro patrimonio de diferentes maneras para diferentes objetivos. Me quedo con eso, ¿ya? Y te hago la última pregunta para el capítulo más importante de la historia de Inversapien, el profe contando todos sus secretos. Último mensaje, profe, para la audiencia. Yo creo que tus inversiones tienen que adaptarse a tu vida, porque tienen que dejarte satisfecho. Yo creo que para mí, estas tres pilares, uno me da tranquilidad de largo plazo, el otro me da seguridad dentro de mi poca paciencia, que es el APB, y además me permite buscar este beneficio de impuestos que me cargan los impuestos. Bueno, a nadie le gusta, pero a mí me cargan en particular, siempre lo he dicho en todas partes. Y, eh, ¿Y cómo se llama? Y la otra es la que disfruto y me da satisfacción y la paso bien, la paso chancho y me gusta. Si es que no me gustara, si es que me gustara el tenis, el canto u otra cosa, que puede ser, entonces en ese caso sí me iría por otro lado, me iría por un tema ya de Una gestión más depósito a pasiva. plazo, ETF, esas cosas lo haría, de todas maneras. ¿Mm? Buenísimo. ¿Estamos, profe? Estamos, así que quédense acá en el proyecto www.inversapiens.com, dejan su correo y les vamos a estar mandando toda la información, lo que vamos a hacer en Rankia y todo el contenido que hayamos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos, Cuéntenos chicos. qué les parece este capítulo, el portafolio del profe. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Chao.